Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Bueno, agradezco al Consejo, agradezco al área académica, hoy nos están ayudando Barbie y Lautaro, gracias por siempre estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante que fue solicitado por todos ustedes, es los principales aspectos de la ley de teletrabajo y su reglamentación, ¿no? Ley la 27.551 y el decreto 27.2021. Bueno, para este tema tan específico, fuimos a buscar a alguien que es maravillosa, bueno, una querida amiga, que ella es la doctora Analía Rañazá. Tiene un currículo más o menos 7, 8, 9, 10 hojas, vamos a resumirlo un poquito. Ella es abogada, profesora de enseñanza media y superior de Ciencias Jurídicas, UBA, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, tesis presentada, experiencia laboral, bueno, estuvo en el Poder Judicial de la Nación, el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 38, en el Poder Judicial de la Nación en la Cámara, es abogada independiente desde el 2006 a la actualidad. Bueno, la experiencia como docente, ella es profesora de la carrera de Técnico de Administración y Relaciones Laborales del Instituto de Formación Técnica y Superior número 8, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, profesora de cursos para graduados sobre procedimiento laboral, eh, profesora de talleres virtuales para graduados de Derecho, profesora de la Universidad de Salvador, profesora de cursos para graduados de grupos profesionales. Bueno, la doctora es escritora, escritora de diversos artículos de doctrina laboral, coautora en varios libros, creadora de la cuenta Asesorarte Siempre, de Espacio de Redes. Bueno, como siempre le digo, sos una influencer. Gracias por compartir, por ayudarnos, coordinadora de equipo de la Argentina de Abogados del Mundo por Derechos de la Infancia, socia adherente de Asociación de Conciencia Sede Belgrano. Bueno, Ana, corto ahí porque si no vamos a estar 5 horas y todos están esperando escucharte a vos. Bueno, gracias Bueno, a todos y a todos los que están hoy. Ahí la estoy viendo a mi querida amiga Adela González, a Melissa Marchegiani, bueno, varios amigos que están acá, a Claudia Sara Karasik, a Vane Rodríguez, a Patricia Victoria Witt. Bueno, hoy están varios, y Liliana Luján Brunetti, bueno, varios amigos que están. Gracias, perdón que nombré a algunos y a otros no, la doctora Kameni-Chik, la doctora Claudia Barrios, bueno, estamos acá con sus señorías, gracias Claudia por estar, la doctora Dalila Bet, está Susana, Iván Pérez Morelli, el director del Instituto de Derecho y Trabajo del Colegio de Abogados de Mercedes. Acá tenemos varios amigos, María de los Ángeles, Paulo Orozco, Ana Ledesma, bueno, y así seguimos, la doctora Virginia Chedrese, así que hay varios amigos, tanto del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, como del Poder Judicial Nación, así que bueno, está bastante, Ana, están todos acá, te están escuchando. Bueno, gracias sí. Ana, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Andrea Sosa, así que vamos a escucharla a la doctora Analía Rañaza. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias especialmente a Andrea Sosa por invitarme, por estar. Un espacio que la verdad que para mí es súper importante para todos, incluso para mí, que les estoy dando en esta charla como docente o disertante, porque también soy usuaria de todos estos espacios, así que me parece que es súper enriquecedor para todos. Es una temática que a mí me apasiona muchísimo, me tiene trabajando en el teletrabajo desde el año pasado. Estuve hasta hace muy poquito como coordinadora legal de la Asociación Argentina de Teletrabajo, lamentablemente me tuve que escapar por un tiempo al menos por la carga laboral que estoy teniendo, pero la verdad que es un tema, bueno, escribí 2 libros ya sobre teletrabajo, quería buscarlo si lo tenía acá a mano, pero no lo encuentro, de ediciones de ID. Así que bueno, la idea es agradecerles primero a todos por estar, ¿sí? Por estar, siempre digo, capacitándose en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, tomarse un tiempo para capacitarse en esto que realmente es algo que se viene, que realmente se dio con más fuerza y de manera vertiginosa a causa de la pandemia, pero que está y que obviamente muchas empresas, clientes de mi estudio, realmente vieron que les funcionó la modalidad y la empiezan a adoptar, y esto me parece que es el trabajo del futuro.
A mí me apasiona el derecho del trabajo y me parece que está muy, digamos, es muy importante que nos capacitemos en teletrabajo porque realmente vamos a encontrarnos todos siendo actores de derecho ocupados en el teletrabajo y que debemos bregar porque se respeten todos los derechos laborales que tanto nos ha costado conseguir en la modalidad del teletrabajo, porque es muy fina la línea también, como para que después puedan configurarse otras figuras que no son relación de dependencia, y con el teletrabajo ahora también lo visibiliza todas esas situaciones, ¿no? Vamos a tratar de hacer una síntesis, ¿sí? Del teletrabajo, de los aspectos que a mí me parecen más relevantes de esta nueva modalidad. Van a ver también que voy a comenzar enfocándome no solo en algunas cuestiones llamativas de otros países, de la región, de Europa y de Asia, como para que vean qué sucede también en otros lugares. Y además contarles algunos temitas técnicos. Obviamente soy abogada, somos todos abogados, no somos ingenieros en sistemas ni mucho menos, pero necesitamos comprender algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Así como cuando viene un cliente a nuestros estudios o tenemos que, si estamos del lado del Poder Judicial, cerciorarnos de determinada práctica en determinado tema y saber de medicina un poquito, ¿no? de ingeniería un poquito, para terminar de entender a veces la casuística de cada situación, necesitamos saber de herramientas digitales, de qué estamos hablando, ¿no? De qué manera podemos conectarnos a esta plataforma virtual, a esta nueva realidad. Entonces vamos a hablar un poquito, primero en lo técnico también, a qué nos referimos cuando hablamos de teletrabajo, de qué estamos hablando, ¿no? Y después sí abocarnos en los institutos principales de la nueva normativa, de la ley 27.555 y su decreto reglamentario 27 del 21, que es lo que tenemos hoy en día en materia de teletrabajo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar con el teletrabajo en el mundo y qué sucede en otros países. Primero, saber que tenemos determinada normativa, más allá de la ley que les mencioné recién de teletrabajo, como es el convenio 177 de la OIT, los principios de igualdad de trato de trabajadores presenciales y teletrabajadores, la protección de la discriminación en el empleo, la protección en materia de seguridad social y salud en el trabajo, la indemnidad de sus remuneraciones, la protección sobre los regímenes legales de seguridad social, el acceso a la información, la protección de la maternidad y la prohibición de sustancias peligrosas en el domicilio. ¿Sí? Todas estas son normativas que también vamos a utilizar cuando hablamos de teletrabajo, porque ya vamos a ver que cada uno de estos institutos, si bien no es directamente, se traslada al espacio laboral, al espacio doméstico ¿sí? o del domicilio del trabajador. En Estados Unidos, ¿sí? Comenzando por un poquito, viajando un poquito por el mundo, los invito a que viajemos un poquito en cuanto a la legislación por el mundo. Tenemos, ¿sí? Traje dos ejemplos para que sepan, para que conozcamos, cómo es la ley de 2016 de New York, que se llama Freelance Isn't Free, para que vean también que no es solamente acá, ¿no? El tema de, como les mencionaba al principio, esta fina línea que hay entre un trabajador que hace trabajo a distancia y está en relación de dependencia, con aquellos trabajadores autónomos. Entonces, ellos tienen una ley, ¿sí? Que regula el teletrabajo en Nueva York, que precisamente se llama Freelance Isn't Free, el trabajador independiente no es independiente. Que trabaje en su domicilio no quiere decir que sea un trabajador independiente, a esto apunta. Y lo que hace es ordenar a los empleadores a suscribir un contrato por escrito, ¿sí? Un contrato de teletrabajo por escrito, tal como nuestra normativa lo recepcionó también. Y también menciona, entre otras cosas, ¿sí? Les mencioné algunas como más importantes para que vean que también nuestra legislación lo recepcionó, que obviamente el salario debe ser idéntico al del trabajador presencial. No puede haber una disminución o una merma en la remuneración de un trabajador presencial. Por otro lado, en California, en el año 2000, ellos también tienen su ley, en el que hay un incentivo del Estado directamente, específicamente, dirigido a los empleadores a fin de que contraten teletrabajadores. ¿Cuál es este incentivo? Lo que hacen es abonar menos impuestos y cargas sociales, ¿sí? Para que justamente el empleador se vea, más allá de los costos que se evita pagar, ¿sí? Muchos hoy estamos viendo o conociendo que realmente se evitan muchos costos
al no tener a los empleados en los pisos, siempre digo, de Catalinas, de Puerto Madero, ¿no? Que están todos cerrados, que no los tienen que alquilar. Realmente es mucho lo que se ahorraron de costos. No solamente los costos que se ahorran los empleadores, sino que el Estado los incentiva a través del pago de menos cargas sociales y menos impuestos, ¿sí? Incentivando de esta manera a que los empleadores se inclinen cada vez más al teletrabajo. Esto además llevó a un auge en todo lo que son los programas en el estado de California. Con el comienzo de esta ley, comenzó también un auge de venta de programas de sistemas de control. Entre los más importantes está el TeraMind, el Time Doctor, el Very Clock, el SNCC. Son algunos sistemas de control, como los más importantes, que también los vamos a empezar a ver acá, algunos ya los vemos acá, que se utilizan, ¿sí?, las empresas para controlar, como ya no van a poder controlar a sus empleados de manera presencial o física, lo hacen a través de estos programas. Y estos programas, depende cuál, puede decir qué tiempo realmente está conectado un trabajador en una plataforma, qué tiempo realmente está, si está visitando algunas páginas que no corresponden, ¿sí? Algunos dependiendo la metodología del programa, capturan fotos del trabajador y después le mandan a sus empleadores un mosaico con todas las imágenes del trabajador durante la jornada laboral. Algunos saben cuántos mails envían, ¿sí? Hace como una estadística de los mails que envía por día un trabajador, y lo pueden ver después por semana, por mes, para poder tener un parámetro de cómo fue su rendimiento, si baja, si sube, si se mantiene, si cumple con los objetivos o no. Bueno, estos son los sistemas de control, y obviamente que también lo traigo a colación porque es lo que va a suceder también acá. Nosotros estamos con un teletrabajo reciente, flamante, pero hay que mirar también al mundo para saber qué es lo que va a pasar y adelantarnos, ¿no? Bueno, en España tienen por un lado importante que ellos tienen un acuerdo marco europeo que excede España desde el año 2002, que trata el tema del teletrabajo. Por su lado, desde el año 2012, cuando ellos tuvieron la reforma del Estatuto de Trabajadores, que es como la ley de contrato de trabajo nuestra, su reforma el año 2012 incorporan, ¿sí?, la modalidad ya del teletrabajo. Por su lado también tienen una ley muy importante que es el Real Decreto 6 del 2019, que lo que hace es afianzar aún más la conciliación de la vida laboral y familiar. Y como sugerencia, invitan a las empresas a que se fomente el teletrabajo. Realmente España, yo siempre que lo toco el tema, me saco el sombrero por España, porque no solamente son avanzados en su legislación, sino que además tienen una clara noción de la importancia que es la conciliación de la vida laboral y familiar hoy en día. Tratan de siempre estar tomando, ¿sí?, en consideración la vida familiar del trabajador para que pueda adaptarse con su vida laboral y no se vea afectada una o la otra. Siempre es de destacar, y bueno, y en este caso específicamente porque esta propia ley también sugiere nuevamente el teletrabajo más allá de que la normativa establece, como les decía. Bueno, por otro lado, tienen el Real Decreto 8 del 2020 y el 15 del 2020, que a causa de la pandemia, como nos ha pasado a nosotros, también tuvieron que salir a decretar y regular este teletrabajo forzado para toda la sociedad que pudiera continuar sus tareas desde su casa a causa de la pandemia. La ley lo que establece, la ley específica, ¿sí?, dentro del Estatuto de Trabajadores, lo que se establece es que el teletrabajo puede ser total o parcial, es decir, puede estar el 100% del trabajador desde su casa trabajando de forma remota, o algunos días en su casa, en su domicilio particular, y algunos días en la empresa. La distinción que marca la normativa española es que, con la diferencia con el trabajo a domicilio, nosotros también lo tenemos regulado desde el comienzo de 1900, es que precisamente el teletrabajo lo que lo distingue del trabajo a domicilio es la utilización de las TIC, ¿sí?, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, por otro lado, establece la igualdad entre el teletrabajador y el trabajador presencial,
El teletrabajo puede ser desde el inicio, puede ser posterior, ¿sí? Los derechos sindicales van a ser idénticos a los de los trabajadores presenciales. También van a estar sometidos los teletrabajadores a políticas de evaluación, de desempeño, ¿sí? Van a recibir, y esto es importante, ¿sí?, capacitación específica sobre las tecnologías, porque difícilmente vamos a poder tener a un teletrabajador, ¿sí?, realizando sus tareas de manera adecuada si yo no le doy como empleador la capacitación necesaria ante nuevas plataformas digitales, ante nuevos software, ¿sí?, ante determinadas herramientas virtuales necesarias para poder cumplir acabadamente con la tarea. Bien, y después se permite también las visitas previo coordinación con el trabajador de inspección de higiene y seguridad. Bueno, por otro lado lo tenemos acá, me quedó mal la banderita, quedó muy abajo, nuestro hermano Chile, ¿sí? Siempre se ha dicho mucho, ha hecho mucho ruido el tema nuestro de la normativa, diciendo que hemos sido un país pionero en la región, que nos apuramos para dictar esta normativa. La realidad es que no nos apuramos. Chile en 2020, pero en 26 de marzo sancionó la ley 21.220, que modifica también el Código de Trabajo chileno porque agrega la modalidad de teletrabajo y regula, al igual que lo hicimos nosotros, toda la modalidad de teletrabajo, donde dice también que en cualquier momento ambas partes van a poder celebrar un contrato de teletrabajo, donde se respeta la igualdad de los derechos entre ambos trabajadores, siempre me refiero a ambos trabajadores, a los trabajadores a distancia, a los trabajadores presenciales. Lo mismo que hablábamos recién de España, distingue al trabajo de domicilio con el teletrabajo, con este uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC. Dice que el teletrabajo puede realizarse en el domicilio del trabajador o puede ser en algún otro designado por el trabajador. Se regula, que también lo vamos a ver nosotros en nuestra normativa, la reversibilidad, es decir, la posibilidad de volver a trabajar de manera presencial con un mínimo de solicitud de 30 días, donde el empleador va a tener que otorgarle tareas a ese teletrabajador nuevamente de manera presencial. La modalidad de trabajo también va a poder hacer de manera alternada o total, y también se establece un derecho a la desconexión de 12 horas continuas. Después tenemos a Colombia, que no quería dejar de señalarlo. Colombia es realmente pionero en teletrabajo en la región. Tienen desde el año 2012 la ley 1221, donde se regula, además del decreto 1072 de 2015, el teletrabajo excelentemente. Ellos tienen una red nacional de fomento del teletrabajo, tienen un sitio web específico sobre teletrabajo, lo tienen muy bien desarrollado, ¿sí? Realmente hay una continua reglamentación que acompaña desde el Estado, desde el Ministerio, a las empresas para fomentar el teletrabajo. Hay realmente un interés muy interesante desde el año 2018 para esta modalidad, y ellos establecen, ¿sí?, en su normativa distintos teletrabajadores, y dentro de estos distintos teletrabajadores se encuentran los trabajadores autónomos, los trabajadores móviles y los trabajadores suplementarios. La distinción quiere decir que los autónomos son aquellos que trabajan 100% de forma virtual, los móviles son aquellos que pueden trabajar no en el domicilio particular del teletrabajador, sino que están en distintos lugares, ¿sí?, en espacios de coworking o puede ser en el domicilio, pero no tienen un lugar fijo. También se ve mucho con los nómades digitales, ¿no? Estos trabajadores que van por distintos países trabajando. O suplementarios, que quiere decir que hacen una mixtura entre el trabajo en su domicilio y en otros lugares. Los distingue de esta manera. Bueno, les traje acá también para contar qué sucede en Japón. A mí realmente me sorprendió mucho cuando estuve investigando durante el año pasado, a razón de mi primer libro sobre teletrabajo. Japón, realmente uno piensa que Japón es súper pionero en teletrabajo, que tiene toda y cuenta con toda la tecnología para poder implementarlo bien. Ellos, después del 2011 y después del terremoto del Este, han incentivado y fomentado que se utilice el teletrabajo. Incluso
tenían previstas las Olimpiadas de Tokio 2020 y habían recomendado desde el gobierno también que las empresas hagan teletrabajo para evitar tanto tránsito de gente y tanto tráfico de gente. Sin embargo, con la pandemia, obviamente todo esto no les fue sencillo, y acá vino mi sorpresa. ¿Por qué? Porque Japón tiene mucha cultura presencial, necesitan para muchas cosas un sello que se llama Hanko, ¿sí? Que es un sello personal, es como si fuera un DNI de cada persona, donde deben firmarse con este sello, un sello que viene del siglo XIX, los documentos importantes. De hecho, han tenido mucho problema porque se les ha ofrecido a las empresas muchos beneficios, muchos subsidios a razón de la pandemia, y estas empresas, para acceder a esos beneficios, debían llevar ciertos requisitos, recaudos, con sus papeles y sus formularios firmados con este sello Hanko. Fíjense la problemática, y a veces eran muchísimos papeles, pilas de papeles firmados con este sello Hanko, y debían sí o sí llevarlos, trasladarse con estos papeles de manera presencial. Bueno, les hice un paneo, nos fuimos un poquito por cada lugar, por cada continente, y ahora, como les adelanté, vamos a ir un poquito a las plataformas virtuales. Las más conocidas, las que más utilizamos, y cada día estamos todos más cancheros, son el Zoom, Google Meet, Skype, Teams, Webex Meetings, y hay algunas otras más también que se usan, que incluso los conciliadores laborales, los que litigan en Capital Federal, usan también además de todas estas, pero digamos que son como las más utilizadas estas plataformas, y las que los teletrabajadores también utilizan más. Después tenemos lo que se llama almacenamiento en la nube, ¿sí? Es toda esta información que uno puede tener colgado en una nube virtual, y lo puede revisar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Las tres tienen cierta capacidad que es gratuita, y si uno quiere tener más capacidad, sí. Te quería interrumpir un segundito nada más, porque la verdad, te felicito, súper completo. Yo veo las caras acá de mis queridos amigos y amigas, súper completo. La verdad me sorprendiste. No me sorprendes porque sé tu nivel, pero la verdad es maravilloso. Y obviamente vos sabés que todos van a pedir tu hermoso PowerPoint. Eso ya veo las caras de varios, como diciendo, Andrea, no puedo copiar todo, así que después Sí. Ay, gracias. Así ya Por supuesto, por supuesto. lo tiene. Sí, por No, supuesto, lo piden, se lo facilito. Gracias, André, gracias. Estoy fascinada, porque fuiste por todos lados, derecho comparado, magnífico, gracias, gracias por la preparación. Por favor, era lo mínimo que podía hacer. Le estoy haciendo un resumen realmente, porque se puede estar, bueno, yo estoy preparando una diplomatura en teletrabajo, o sea, hay mucho material, pero trato de focalizar en lo más importante y lo que quiero que se lleven al menos hoy de este encuentro. Gracias, André, obviamente que le voy a mandar el PowerPoint para espero que tu próximo libro lo vengas a presentar al colegio, por favor. Eso espero. Dale, ya te doy mi palabra, mirá, públicamente, gracias. Para mí es un placer, gracias. Bueno, les decía, entonces, el almacenamiento en la nube pueden usarlo cualquiera, son los más conocidos también, obviamente que hay otros, tienen cierta capacidad gratuita. Si uno quiere tener más capacidad para guardar más documentos, hay que pagar, ¿sí? En algunos casos mensual, en otros anual, pero tienen cierta capacidad y bastante interesante. Google Drive, Dropbox y OneDrive son plataformas que uno puede subir información, documentos Word, Excel, ¿sí? PowerPoint, lo que quiera, ahí en la nube, y desde cualquier dispositivo poder entrar y revisarlo con el usuario de cada uno. Otro de los temas importantes que tenemos que saber cuando hablamos de teletrabajo es que hay distintos tipos de conectividad a Internet y distintos tipos de comunicación virtual. Cuando me refiero a tipos de conectividad a Internet, tenemos que saber que hay una conexión que puede ser por cable módem, banda ancha o ADSL. También tenemos fibra canal, que se llama Fiber Channel, ¿sí? Que es más rápida, o el wireless, que es otra de las formas de conectividad. Estos tipos de conectividad, lo importante es que obviamente no en todas las jurisdicciones vamos a encontrar tanta diversidad. En Buenos Aires uno puede elegir qué tipo de conectividad quiere tener, pero en otras jurisdicciones del país nos vamos a encontrar con más limitaciones. Y esto va a tener que ver y va a influir, obviamente, en la capacidad que tenga el teletrabajo de llegar a esos lugares. Después tenemos el tipo de comunicación,
¿sí? Que va a tener que ver o está relacionado con las distintas velocidades y la performance de esas velocidades de Internet. ¿Para qué? ¿Para qué me interesa tener una mejor velocidad? Para poder evitar esos microcortes en la comunicación. Y si yo tengo que dar una presentación de un producto, voy a necesitar que mi conectividad no se corte, ¿sí? Entonces voy a tener que saber qué tipo de velocidad, voy a necesitar una velocidad mayor que digamos, que una velocidad que yo utilizo en mi trabajo diario o en mi actividad cotidiana familiar. Entonces mi empleador va a tener que justamente saber que voy a necesitar una capacidad superior para poder cumplir adecuadamente con mis responsabilidades laborales. Esto también es muy importante, que son los tipos de conexión, ¿sí? Los tipos de conexión de un teletrabajador con su empleador. Y existen estas variantes. Puede ser que un teletrabajador esté teletrabajando con la modalidad offline, es decir, que esté desconectado, que no tenga que loguearse, lo que se llama loguearse o darse de alta en una plataforma corporativa, y simplemente cumple determinados requisitos, órdenes que se le envían por mail en el momento que quieren, de la manera que quieran. Y no tiene que estar todo el día conectado cumpliendo una jornada laboral en un horario específico. Entonces esta es la modalidad offline, ¿sí? Está desconectado, sin embargo tiene que cumplir con las órdenes que se le emiten de manera virtual. Online, claramente, es lo contrario a lo que les mencionaba, tiene que estar conectado, ¿sí? Cumplir con un horario en el que se tiene que loguear con el VPN, que es esta Virtual Private Network, creo que se llama, y tiene que desconectarse al momento que se va para poder saber que cumplió con cierta jornada laboral. Esto es importante como abogados que lo sepamos, porque cuando tenemos que revisar sobre un conflicto, tenemos que analizar un caso en concreto, tenemos que saber qué tipo de modalidad contractual de comunicación y de conexión tenía ese teletrabajador con ese empleador. ¿Le exigían estar conectado todo el día o no? ¿Cómo era esa relación? Vamos a tener que empezar a amigarnos con estos términos. Por otro lado, vamos a tener otras dos modalidades, que sería la unilateral o la bilateral. Ahí están en inglés los términos one-way line o two-way line, que sería bilateral o unilateral. Cuando directamente el empleador envía las comunicaciones al trabajador, ¿sí? Y lo único que hace el trabajador es enviarle sus trabajos, o cuando tienen directamente un feedback continuamente con el empleador y se da esta relación bilateral de conectividad, que necesita continuamente de estar retroalimentándose con ambas partes. Bueno, después tenemos todo el tema del uso del correo electrónico, ¿sí? Vamos a tener un correo electrónico corporativo, un correo personal, ¿sí? Vamos a tener acá el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la dignidad, del deber de dignidad, de discreción. Está el proyecto muy interesante del 2017 sobre la titularidad del correo electrónico. Además tenemos también la protección a los datos personales de uso privado, la ley 5.326, la inviolabilidad del contenido del correo. También se regula en este proyecto el spam, el correo no deseado, ¿sí? Y después tenemos un fallo muy interesante, que se los dejo ahí, de la sala primera, sala en la que he trabajado por el año 2001, 2002, mis primeros pasos en la justicia, que se llama Peiró Ricardo contra CETECO Argentina sobre despido, en el que se regula todas estas cuestiones que les estoy mencionando brevemente sobre la privacidad del contenido del correo electrónico personal, ¿sí? Cuándo tienen que protegerse esos datos privados y cuál es la fina línea entre lo corporativo y lo privado, y cuándo puede hacerse público un correo electrónico y cuándo no. Así que se los dejo ahí para que lo puedan chusmear. Igualmente esto, como les dije a Andrea, se los voy a dar para que lo tengan, no hace falta que escriban todo, se los mando sin ningún problema. Bueno, también es importante que sepan, como parte de la introducción, que en Argentina hay un plan federal de Internet por estas cuestiones que les mencionaba de la conectividad y la importancia que haya políticas públicas desde el Estado que fomente el teletrabajo real, no solamente en Buenos Aires, sino también a lo largo y a lo ancho del país.
Y lo que hace este plan es promover el acceso a Internet de calidad en todo el país, acortar precisamente las brechas de desarrollo y oportunidades entre los grandes centros urbanos y los pueblos, universalizar la inclusión digital y desarrollar las economías regionales. Bueno, vamos a los antecedentes. Más o menos ya lo hablamos al principio, que tenemos una sociedad de la información en el que hay un gran flujo de información. En la obra Homo Deus de Harari, que se las recomiendo, habla del dataísmo, precisamente de este teletrabajador con este gran flujo de información que hoy en día todos estamos, sin darnos cuenta, utilizando, que nos conlleva continuamente estar capacitándonos, continuamente. Antes de empezar esta charla hablamos con Andrea de las redes sociales, ¿no? Y lo que realmente cada día cuesta y hay que ayornarse por más que uno no quiera y tratar de aprender continuamente para estar ¿sí? activos en el día a día. Entonces les recomiendo realmente esta obra de Harari, por eso también la quise traer a colación, que habla de este gran flujo de información, este dataísmo, que lleva a esta capacitación constante, que lleva a utilizar continuamente información que ni siquiera nuestro cerebro puede realmente procesarlo. ¿Sí? Nosotros manejamos más información de la que nuestro cerebro puede terminar de procesar, pero como la manejamos muchas veces en los sistemas virtuales o digitales, y esa información va y viene, no terminamos siquiera de procesarla en nuestro cerebro. Bueno, el teletrabajo lleva también a terciarización y el teletrabajo lleva también a transnacionalización, ¿sí? Que vamos ahora a verlos, algunos de estos institutos más detenidamente. Se habla también de la evolución social como una gran marca en este momento de revolución, como fue la agraria, la industrial, la automotriz, la informática, o también les dicen 4.0, ¿sí? La revolución informática 4.0, porque realmente esto ha superado incluso la revolución informática, el tema del teletrabajo y de trabajar directamente de manera virtual. En cuanto a la normativa específica nacional, vamos a encontrar, bueno, nacional e internacional, pero digo que vamos a utilizar de manera nacional, está la Ley de Contrato de Trabajo, como les mencioné al principio, el Convenio 177, la Ley 12.713 del año 1918, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el trabajo a domicilio, donde se establecía que era por objetivo y no por jornada laboral? Los principios del derecho laboral, todos los principios del derecho laboral, y en esto creo y quiero generar conciencia a todos los colegas que vamos a empezar a manejarnos con casos de teletrabajo, vamos a tener que tenerlos muy presentes a todos estos principios del derecho laboral, como es el derecho protectorio, el principio de la primacía de la realidad, porque realmente vamos a tener que tenerlos a mano para poder discriminar cuando hay un fraude a la ley, cuando estamos hablando de un teletrabajo y una relación de dependencia. No solamente apegarnos a lo que dice la letra de la 27.555, porque si no nos van a estar faltando elementos ahí. Y siempre, como todavía es poca y también fue muy criticada la normativa, sí que yo me enojo y ando evangelizando, por decirlo de alguna manera, porque me parece que poco o mucho es algo, y hay que celebrar cuando realmente hay y hubo un interés en tratar el tema del teletrabajo, con lo poco o lo mucho que se haya logrado, como les digo, pero está. Entonces, a medida que esto vaya caminando, claramente que hay muchas cuestiones a mejorar, pero con todas las herramientas que tenemos, ¿sí?, de nuestro derecho laboral, vamos a poder resolver todas estas cuestiones que se nos vayan suscitando. Bueno, también está relacionada la ley 24.555 de riesgos de trabajo con sus modificatorias 26.773, 27.348, la ley de higiene y seguridad 19.587, y también es muy importante la resolución de la superintendencia 1552 del 52, viejita pero sigue vigente. Bueno, mencionarles muy brevemente, porque no me quiero ir tanto por las ramas con esto, así empezamos bien con la normativa, jurisprudencia nacional y extranjera, de todos modos lo van a tener. Dentro de la jurisprudencia nacional tenemos estos casos, ¿sí?, interesantes. Yo estoy ansiosa por ver los casos a futuro que van a venir de teletrabajo, con la normativa de teletrabajo ya andando. Estos son todos casos de teletrabajo que fueron antes claramente de la ley, fíjense que son 2012, 2004, ¿sí? Pero bueno, son los primeros indicios de que
cuando se hace teletrabajo también hay relación de dependencia, no solamente por hacer teletrabajo hay una relación de trabajo autónomo. Bueno, el caso Arias con La Nación, que era un dibujante que realizaba trabajo para el diario La Nación. Después tiene el caso Cachiaguerra con DirecTV. En este caso, lo paradójico es que le habían ofrecido una merma en su salario a causa de hacer el teletrabajo, que claramente eso no puede permitirse. Hay que tener una igualdad en los salarios, una indemnidad del salario. Vázquez Freire con Terra Network, ¿sí? Es otro caso parecido al de Arias, de una periodista que escribía para un sitio, un portal de noticias. Y el otro es Tarantino con Planexware, también de una reducción salarial a cambio del trabajo remoto a presencial. Bueno, ahí se los dejo para que los que quieran ahondar un poco lo tengan. En cuanto a jurisprudencia internacional, estos sí son más recientes, porque claramente ellos ya tienen el teletrabajo también incluido en sus normativas. Les traje para que conozcan un caso de España, ellos lo nombran por numerito de sentencia, ¿sí? Ahí lo tienen. Es un caso de un teletrabajador en el que los magistrados entendieron que había una relación de dependencia, una relación de modalidad en teletrabajo, y las notas características para determinar que era una relación de dependencia y la modalidad de teletrabajo es que había ajenidad, que había una condición intuito personae, que había una retribución a cambio de ese trabajo y que había una clara subordinación. Por otro lado, tenemos un caso muy reciente de mayo del 2020, ¿sí? En plena pandemia, en el Tribunal de Suiza, que se estableció que el empleador tenía que abonar parte del alquiler al teletrabajador, de manera retroactiva, incluso. Ahí, esperen que casi hago lío. Esto fue muy reciente, salió en los medios, ¿sí? Fue bastante hablado. Se los traigo para que generemos polémica si quieren al finalizar la charla, pero lo traje a colación para que sepan cómo se están manejando estas cuestiones en otros lugares. Acá se le solicitó que se le pague parte del alquiler porque este teletrabajador tuvo que mudarse para poder cumplir con sus tareas de forma remota. Entonces terminan entendiendo que le asistía derecho a pedir, ¿sí? Un retroactivo por ese alquiler, por ese uso de los espacios que este teletrabajador requería para cumplir con sus tareas en un ambiente de salubridad, ¿sí? Necesario para poder hacerlo. A ver. Bueno, ahora sí vamos a ingresar a la ley, como les dije, 27.555 y su decreto reglamentario, también la resolución 142 del 21 del Ministerio de Trabajo. Bueno, y nos encontramos en primer lugar con el concepto de teletrabajo. Como adelantaba antes, la normativa nos dice que va a haber teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los mismos términos del artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de las TIC. Dice que los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se van a establecer por ley especial. Por ley especial sabemos, los laboralistas, que va a ser por cada convenio de cada actividad que pudiera determinar cuáles van a ser esos presupuestos que se van a tener que respetar. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva. También invita de esta manera a todos los espacios de negociación colectiva, los sindicatos, para poder trabajar en la modalidad de cada actividad, en la modalidad de teletrabajo. Bueno, van a tener esta normativa de teletrabajo, está incluida dentro de la misma ley de teletrabajo, de la misma ley de contrato de trabajo, y esto es importante para saber cuáles son los alcances, ¿no? Cuál es el universo al que se aplica la ley de teletrabajo. Siempre está el tema de la administración pública por allí, con las dudas que genera. Entonces recordemos que es el ámbito de la ley de contrato de trabajo.
y obviamente van a gozar de los mismos derechos y obligaciones que todas las personas que trabajan, ¿sí?, de manera presencial, y que la remuneración no va a poder ser inferior a la que perciban de manera presencial. Uno de los institutos más importantes de la normativa es este derecho a la desconexión digital. En el artículo 5 lo que dice este derecho específicamente es que va a ser este derecho a no ser contactado o contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnológicos fuera de la jornada laboral y durante los periodos de licencia. Y no se va a poder ser sancionado por hacer uso de este derecho, ¿sí? Quiere decir que realmente el teletrabajador tiene que poder hacer uso de este derecho, porque además es un tema de salud, ¿sí?, de salud, de salubridad, el derecho a la desconexión digital. Por eso era importante, y por eso también yo celebro que esté esta normativa, porque es uno de los institutos más interesantes. Hoy en día, y sin esta normativa, se desdibuja toda jornada laboral. Realmente uno está atado a contestar continuamente mails, correos electrónicos, WhatsApp, a cualquier horario. Con el derecho a la desconexión digital precisamente vuelve como a ordenar o reordenar o reorganizar la jornada laboral, poniéndole ciertos límites al empleador y diciendo no se puede contactar a un trabajador fuera de su jornada. Ese teletrabajador no está obligado a dar respuesta de fuera de la jornada laboral y no va a poder ser mucho menos sancionado por hacer precisamente uso de este derecho. La normativa dice que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni siquiera remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. ¿Sí? Atención a esto, ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Muchos están planteando el escenario de qué sucede cuando un empleador remite una comunicación fuera del horario. ¿Sí? ¿Es suficiente injuria para que un trabajador se considere despedido? No lo es. Bueno, son los temas que vamos a empezar, que ya estamos empezando a analizar cada uno de los abogados que tenemos laboralistas, que estamos en la casuística del día a día, con el escenario que se puede llegar a presentar. La reglamentación específicamente en cuanto a la desconexión nos dice que cuando la actividad de la empresa se realiza en diferentes usos horarios o en aquellos casos que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada laboral, salvo que concurran los supuestos excepcionales contenidos en el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Salvo una excepción, se está prendiendo fuego, yo si me pongo un mismo ejemplo voy a tener que empezar a cambiarlo, pero la verdad es que no está obligado el teletrabajador a responder. Hay una pequeña excepción que trae a colación la reglamentación específicamente cuando hay diferentes usos horarios. Esto nos habla de la transnacionalización, cuando estamos hablando de seguramente una relación de teletrabajo en otro país, donde tengo superiores que están en otro país y obviamente hay un desfasaje horario. Bueno, en esos casos, ¿sí?, no estaría mal que al teletrabajador le llegue una notificación, una comunicación fuera de su jornada, pero el teletrabajador tiene derecho a responderla cuando comience su jornada laboral. También la reglamentación hace hincapié en esto, que no se va a poder establecer ningún tipo de incentivo que esté condicionado al no ejercicio del derecho a la desconexión, ¿sí? No es que la empresa va a poder decirle al teletrabajador, bueno, te doy un plus, pero yo necesito que estés al 100% con el celular al lado tuyo, por decirles un ejemplo. No puede haber incentivos que estén condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. Y los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos, ¿sí? Acá lo que nos dice es que una cosa, que sí hay horas suplementarias, si el trabajador está, digamos, está en su intención realizar esas horas extras, como sucede de manera presencial, lo puede hacer. En ese caso no va a ser un incentivo, sino que va a ser el pago de esas horas extraordinarias. Bueno, otro de los principios, o de los principios interesantes, serían los que nos trae la normativa en cuanto al principio de voluntariedad y el principio de reversibilidad. Ellos están en el artículo 7 y en el 8 de la normativa,
Recuerden que toda esta normativa pertenece al artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero lo que nos habla al principio precisamente de voluntariedad es que el traslado de una persona que trabaja de manera presencial a teletrabajo debe ser voluntario, ¿sí? Y por escrito, ¿sí? No se lo puede obligar a un trabajador que presta tareas de manera presencial a ser trabajador de manera remota o a distancia o teletrabajador. Esto es lo que nos dice el principio de voluntariedad. Tiene que haber una voluntad de querer adoptar esta modalidad, y el principio de reversibilidad como contracara, ¿sí? O como del otro lado de la moneda también, lo que se encarga o se ocupa es de cuando hay una voluntariedad, tenemos un teletrabajador que decide voluntariamente y por escrito hacer esta modalidad de teletrabajo, puede, ¿sí?, decir vuelvo a trabajar de manera presencial. Entonces, ¿qué es lo que establece este principio de reversibilidad? Es el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, que puede ser revocado en cualquier momento de la relación laboral, ¿sí?, previa comunicación a su empleador, ¿sí? En este caso, el empleador le va a tener que volver a otorgar tareas en el establecimiento en el que hubieran prestado anteriormente tareas o en el más cercano al domicilio, salvo que por motivos fundados realmente resulte imposible la satisfacción de volver. Esto es el caso de una empresa que cerró absolutamente sus puertas, y entonces el teletrabajador está pidiendo volver y es de imposible cumplimiento. El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse situación de despido, ¿sí? Acá está, tenía miedo de que no le hayas puesto el plazo, pero estaba acá. La comunicación que le va a hacer el teletrabajador al empleador solicitando esta reversibilidad, solicitando que lo vuelva a otorgar tareas de manera presencial, tiene un plazo de 30 días, tiene que ser por escrito, de manera fehaciente, y tiene un plazo el empleador de 30 días para otorgarle estas tareas efectivamente, ¿sí? Lo otro importante de la reversibilidad, me parece que acá no lo coloqué, que lo trajo la reglamentación, ¿sí?, es que esta reversibilidad no es caprichosa, no es que el empleado puede volver porque se arrepiente y tiene ganas de volver, sino que tuvo que haber sido una razón sobreviniente y razonada, razonable, para volver, ¿sí? Una razón sobreviniente y razonable para volver a trabajar de manera presencial. En esta comunicación se deben indicar los motivos por los cuales se les hace imposible a este trabajador continuar trabajando de manera remota y decide volver a trabajar de manera presencial. Bueno, con respecto a la interrupción de la jornada, se establece que todas las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo y que acreditan tener a su cargo, ¿sí?, de manera única o también puede ser de manera compartida, esto también es importante y lo remarco adrede, el cuidado de personas menores de 13 años, el cuidado de personas con discapacidad o el cuidado de adultos mayores que convivan con la persona teletrabajadora y que requieran asistencia específica. Y en estos casos van a tener derecho a realizar sus tareas de manera compatible con sus tareas de cuidado, es decir, a interrumpir la jornada laboral tantas veces sea necesario para realizar estas tareas de cuidado. Y también la misma normativa lo que nos dice es que cualquier acto, conducta, decisión o represalia proveniente del empleador para que este teletrabajador realice esas tareas de cuidado va a presumirse discriminatorio. También invita nuevamente la normativa al derecho colectivo, a la negociación colectiva, para establecer las pautas específicas para el ejercicio de este derecho de interrupción de jornada, para que cada actividad pueda adecuar esta interrupción de la jornada de la manera más eficiente. ¿Qué va a hacer la persona, el teletrabajador en este caso? Va a comunicar de forma virtual, ¿sí?, así lo establece la reglamentación, va a tener que
informar de manera virtual que se está desconectando y en qué momento va a volver a conectarse. Es decir, cuándo va a ser el momento de inactividad y cuándo va a finalizar. Todo obviamente de manera virtual. Y también la normativa lo que indica es que en los casos que estas tareas de cuidado no permitan realmente cumplir con la jornada legal convenida, se podrá acordar la reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la misma convención, ¿sí? La misma ley ya está abriendo las puertas y está trayendo un poquito de conflictividad, es mi opinión, no sé qué opina el resto, no sé qué opinarán los colegas, pero ya está poniendo ahí un temita sobre el tapete, porque nos está hablando de la reducción de la jornada y nosotros nos ponemos locos los laboralistas siempre cuando nos plantean estas cuestiones. Pero bueno, por otro lado también es entendible, si nos ponemos del lado del empleador, de que realmente si una persona que realiza teletrabajo por estas tareas de cuidado no cumple con sus tareas, y bueno, en estos casos se puede ofrecer una reducción horaria. No estaría mal, porque la propia normativa lo está sugiriendo. Y por otro lado, lo interesante también de esta reglamentación y de este artículo específicamente de tareas de cuidado es que introduce, y yo lo celebro realmente, una perspectiva de género, ya que invita a los empleadores y a las empleadoras para que estas tareas de cuidado se realicen de manera equitativa, ¿sí? Y se promueva la participación de los varones en las tareas de cuidado. Yo esto lo aplaudí y lo voy a seguir aplaudiendo de pie, porque realmente es algo que aún en nuestra cultura y en nuestra sociedad cuesta. Está como la mirada muy puesta en las mujeres, que debemos cuidar a los hijos, que debemos realizar tareas de cuidado, sea lo que fuera, y realmente es importante que se sepa que también y las empresas fomenten y promuevan que los trabajadores varones pueden y deben también realizar estas tareas de cuidado. Bueno, con respecto a los elementos de trabajo, la ley es clarísima en que tanto el software como el hardware debe ser entregado, ¿sí?, por el empleador y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos, o también la compensación por la utilización de las herramientas propias del teletrabajador. Este es el caso de un teletrabajador que dice yo tengo computadora, el empleador dice perfecto, tiene que compensar ese gasto. Bueno, obviamente no se va a considerar remuneratoria, lo dice esto específicamente la reglamentación. Bueno, también habla de la compensación de gastos, esto que hablábamos al principio, de que va a tener derecho el teletrabajador a que se le compensen esos mayores gastos en la conectividad, ¿sí?, o en los consumos de servicios de energía eléctrica que deba afrontar. Incluso establece la reglamentación que la compensación de gastos, aún sin comprobantes, no se va a considerar remuneratoria, algo que también a los laboralistas nos hace agarrar un poco la cabeza porque venimos con otro librito, ¿no? Pero la compensación de gastos nos dice incluso sin comprobantes no se va a considerar remuneratoria con respecto a la compensación de los gastos. Bueno, transnacionalización, ya vimos algo, pero les quiero aclarar que se va a aplicar la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea la más favorable para la persona que trabaja, ¿sí? Esto está de la propia normativa. Se va a analizar la legislación de la ejecución de las tareas o del domicilio del trabajador. La que sea más beneficiosa para el trabajador va a ser la que vamos a aplicar. Bueno, acá dejé para lo último el telemobbing, que me encanta. Yo escribí varios artículos y también estoy analizando y trabajando mucho en telemobbing, que es el acoso laboral en el teletrabajo, porque también, como les decía, es algo que vamos a empezar a ver muchísimo. Yo particularmente vi muchos casos durante el 2020 y continúo viendo de acoso laboral en el teletrabajo. Y es todo acoso, hostigamiento, presión sostenida en el tiempo, al igual que el acoso laboral de manera presencial, ya sea ascendente, descendente o horizontal, es decir, de los superiores, o de los pares, o de los súbditos, digamos, no sale súbditos, de sus inferiores, pero siempre hay esto, ¿no? Acoso, hostigamiento, presión sostenida en el tiempo. Hay acoso laboral, y la sorpresa, lamentablemente, es que este acoso laboral que se hacía antes de manera presencial, se trasladó también de manera virtual. Entonces nos encontramos con
Cambios de VPN, que les contaba es esta clave para poder acceder a las plataformas. Adrede le cambian las plataformas para que esa persona, ese teletrabajador, no pueda acceder, se coloque en situación de abandono laboral, después eventualmente para incluso configurar un despido con causa. Se los elimina de los grupos de WhatsApp. Muchas veces no se los elimina, se crean nuevos, entonces esos grupos de WhatsApp quedan inactivos y el teletrabajador dice, qué raro, hace una semana que nadie habla, es porque crearon otro y lo empiezan a desplazar, a dejar afuera. No lo incluyen a las reuniones por Zoom, por Meet, los eliminan de las cadenas de correos electrónicos corporativas. Bueno, no le otorgan tareas, ¿sí? En los casos más notorios, o también lo pueden exponer de forma vergonzante, malos tratos, ¿sí? Lo mismo que sucedía de manera física se traslada a la virtualidad y es lamentablemente en los casos que se dan, hay que estar atentos, y es lo que yo llamé el telemobbing en mi obra del año pasado, en varios artículos que van a encontrar seguramente por la web, para empezar a analizar y poder dar acabado resolución a estos teletrabajadores que sufren el acoso laboral de manera virtual también. Bueno, les dejé acá un tiempito para si quieren hacer alguna pregunta o alguien quiere sacarse alguna duda o alguien quiera comentar algo. Esto fue un breve análisis, creo que hice un recorrido por toda la normativa, los institutos más importantes, como les dije, podríamos estar varios días charlando. No, brillante, 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 Ana, la verdad. Y cuánta maldad, ¿no? Porque en forma así, recién escuchaba lo que vos decías, crear un nuevo grupo de WhatsApp, y entonces la otra persona cree que nadie está hablando, sacarlos, no darle acceso a las apps, como está pasando con muchas las personas, bueno, el Uber, que estamos acostumbrados, ¿no? Que la manera de castigarlos es no dándole trabajo, bloqueando sus apps. ¿Cómo estamos yendo a una sociedad que nos reclama capacitación, ¿no? A nosotros los abogados, pero yo lo que veo es también una sociedad más injusta, porque veo que desde pequeño, justamente ayer lo hablábamos en otra charla, desde pequeño hay tantas diferencias, ¿no? Si tenemos la mejor computadora, si no tenemos wifi, si no estamos manejando con datos, si esos datos no son suficientes, ¿cómo nos lleva todo a algo más discriminatorio, más difícil? ¿Cómo cada vez qué diferencias que hay, ¿no? Que la verdad que es muy triste escuchar a veces, obviamente que esto es la modernidad, por eso me quedo con lo que dijiste de Japón, cómo para ellos es tan importante la parte presencial, que uno dice, bueno, ellos debe ser que lo manejan todo, no, por algo son número uno y de la manera que lo son, sin avasallar al resto, que eso es lo que uno advierte, ¿no? De la cultura japonesa, ese respeto por los mayores, que bueno, tendríamos que copiarnos, ¿no? Y no de otros ejemplos que tenemos que nos copiamos, ¿no? La verdad que, Ana, brillante, como siempre, brillante. Bueno, vos sos una de las amigas que adquirí en esta pandemia, en esta virtualidad, como varios de varios amigos. Los veía todos, la verdad lo veía todos, lo veía las caritas, obviamente, viste que esto es quién prende la cámara y quién no la prende. Ahí lo veo a Héctor Luis Alfonso Camblón, un querido amigo también, cómo nos tenemos que estar todos, yo qué sé, especializándonos, ¿no? Porque nosotros que somos grandes nos cuesta más, aunque ellos saben que a mí me encanta todo lo tecnológico. Estoy todo el día en Facebook, en Instagram, ahí la veo a Vane Rodríguez, la veo a Cristina, la verdad, contenta que están todos, bueno, y a Dieguito Rivero, ¿no? A todos que están acá, esas ganas, ¿no? De ser mejores y no quedarnos en el tiempo, porque, ¿no? Como es el dicho, el abogado que estudia cada día un poquito menos, cada día es menos abogado, ¿no? Ya nos pasó cuando nos cambiaron el Código Civil, ya nos pasó cuando nos metieron el token, ahí está Roxana Mereu, nuestra secretaria del instituto, varias cosas que nos van pasando, gracias Silvia Abraham, que está también una querida amiga, varias cosas que nos están ocurriendo que a veces nos hacen dejar un poco de lado nuestra profesión, pero bueno, con más personas como Analía, que nos ayuda a que esa brecha no sea tan grande, ¿verdad? Gracias, gracias Ana,
Aprovechen ahora quién quiere hablar, me gustaría ver que alguno, escucharle las voces, a ver Miriam, Melissa, a ver quién quiere hacer una pregunta. Aprovechen que la tenemos acá, porque estos cursos, gracias a Dios, son acá, lo hacemos todo gratuito, pero en otro lado se pagan todo. Ahí está, Melissa. Quiero hacer una pregunta, buenas Dale, tardes. Melissa, te escucho, mi amor, te escucho. Doctora, quería consultarle a ver si podemos concatenar con lo que sucedió en la emergencia el año pasado y con esto de la obligatoriedad o posibilidad que se le dio a algunos trabajadores de trabajar, ya sea estatales o privados, trabajar desde su casa, y hay algunos clientes que me están consultando sobre ahora que les dicen, bueno, ahora tenés que volver, y quizás algunos tienen chicos chiquitos y dicen, no, pero ahora yo ya no puedo, de un día para el otro tenés que volver. Bueno, ¿cómo se concatena con esta ley de teletrabajo? Si nos podés decir algo sobre eso. Bueno, sí, realmente es muy buena tu pregunta. Recordar que la ley de teletrabajo, si bien ya fue sancionada y está en vigencia a partir del 1 de abril de este año, lo que se dijo, ¿sí? Se aclaró, es que esta ley de teletrabajo como tal, y como la vimos hoy, va a entrar en vigencia cuando termine la pandemia. Ahora, ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuándo va a terminar esta situación? No lo sabe nadie. En el medio, un montón de escenarios, un montón de resoluciones y un montón de cuestiones como las que mencionás vos, que son las que vemos realmente todos los días con estos empleadores que obviamente es entendible que quieren que algunos trabajadores ya vuelvan a trabajar de manera presencial, y por otro lado las normativas que por un lado también aseguran este derecho a la salud, principalmente los trabajadores que no quieren exponerse, que son tal vez pacientes de riesgo, que ya tienen la primera dosis, pero aún así no se sienten seguros de volver, porque tampoco nada les indica que por más que tengan la vacuna se vayan a contagiar, no se contagian. Entonces ahí lo que yo suelo hacer es realmente siempre, y en esto está buenísimo poder hablarlo también acá en este espacio entre colegas, y llamar a la reflexión, ¿no? Siempre tratar de primero preservar el vínculo laboral, no ir al choque y no ir directamente a considerarme injuriado o despedido por algo que puede tener solución, pero sí en este principio de buena fe y en esta continuidad laboral, poder dar los motivos por los cuales no se puede volver. Yo tengo presentado una medida cautelar, tengo otra colega que también presentó una medida cautelar por un caso similar al que vos estás preguntando, por hijos a cargo, que una de las empresas es Mostaza, que es una empresa bastante importante, que exigía a esta empleada que estaba trabajando los fines de semana, incluso presencial, que también vuelva en la semana, y se le complicaba por la cotidianeidad de esta virtualidad sí, virtualidad no de los chicos. Entonces, la justicia entendió en esta medida cautelar que hay que respetar precisamente esta normativa que indica que si tiene hijos a cargo, ¿sí?, tienen el derecho a estar haciendo teletrabajo de esta manera. Es un teletrabajo forzado, lo aclaro, lo digo, también lo dice la doctora Viviana Díaz, que también está trabajando en el equipo del doctor Grisolí hace años sobre teletrabajo, y también lo dice al igual que yo, que es un teletrabajo forzado el que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Nada tiene que ver con un teletrabajo que deseamos todos del teletrabajo. No estamos viendo lo lindo del teletrabajo. Entonces acá lo que vos me mencionás es precisamente en estas normativas que fomentan justamente el uso del teletrabajo por causas sanitarias y por causas de conciliar, como veíamos en España, los derechos familiares y laborales en este contexto. Entonces siempre en estos casos es enviar todo un telegrama especificando realmente cuáles son esos motivos que hacen imposible, en el caso que vos mencionabas de menores a cargo, el poder concurrir al puesto laboral. En muchos casos las tareas realmente se pueden realizar de manera virtual y no hay, digamos, obstáculo o una cuestión urgente que tenga que el trabajador volver de manera presencial. Entonces también ahí tirarle un poquito la pelota, ¿sí?, de manera fehaciente al empleador y decir, bueno, ¿cuáles son los motivos específicamente que requieren que yo, que estoy cumpliendo mis tareas de manera virtual, tenga que volver a la empresa con esta situación, este contexto que les estoy mencionando, que mi hijo tiene que ir al colegio, que va de manera parcial, que no va de jornada completa como lo hacía antes de la pandemia? ¿Sí? Fundamentar. Y depende del caso, si es hijos a cargo o es un tema de salud, ¿sí?, en el derecho a la salud será en ese caso, o en las indicaciones médicas. Muchas veces lo que hago es, cuando hay temas de salud y riesgos, de pacientes de riesgo, que con la primera dosis se le exige volver, es, bueno, que tu médico te indique que realmente es mejor que hagas tareas en tu casa, que no tengas que volver. Entonces, con una certificación de un médico en el que establece y sugiere
que se mantenga justamente. Perdón, me fui pero volví. Es esto, ¿no? Es irnos un poquito de la normativa específica del teletrabajo, porque obviamente no está en vigencia para estos casos de pandemia o a causa de la pandemia, por medidas sanitarias, pero tratar de, en aras del principio de buena fe, de continuidad laboral, derecho a la salud, tratar de buscar la mejor solución y poder realizar, como les dije, si necesitan, les mando los datos de los antecedentes, que al menos a mí me constan ya de que la justicia a través de medidas cautelares lo entendió así, no disolvimos el vínculo, ese vínculo sigue vigente. Eso es muy importante lo que decís, los del vínculo, porque justamente algo que yo creo que va a tener conflicto es eso, lo que tiene que proveer el empleador, ¿no? Que en un momento va a decir, bueno, pero ¿por qué este Wi-Fi? ¿Por qué esto? Y a veces sabemos nosotros que nuestros clientes cuántas veces guardan silencio con muchas cosas porque saben que ya cuando empiezan a mandar una carta de documento haciendo un reclamo, ya la relación no va a ser igual. Lo sabemos muchas veces cuando el cliente viene y dice, doctora, tengo tal problema, doctor, tengo tal problema. Bueno, hay una ley que se llama 24013. Cuando sabemos que cuando la invocamos, ya la relación no es la mejor. Y uno trata a veces de decirle, en la primera carta, lamentablemente tenés que exponer todo, tu lugar, tenés que decir realmente que se violan tus derechos, pero muchas veces el trabajador te dice, yo quiero seguir trabajando, y eso es súper entendible, más en estos momentos de pandemia. Así que me encantó lo que digas, lo de la continuidad de la relación laboral, los principios de buena fe. No sé si había alguien más que quería hacer alguna pregunta. La verdad, muy claro, Ana, manejás el tema, pero espectacularmente. Acá hay algunas preguntas. Bueno, acá dice Silvia Brand, dice, bueno, buenas tardes, me parece que es unas palabritas. Buenas tardes, me parece que lo que puede complicarse es la prueba de la discriminación, sobre todo cuando se produce por omisión y se trata de cuestiones que se presentan en medios electrónicos. Como se supone que se determinará una fecha exacta de finalización de la pandemia a fin de que entre en vigencia el nuevo régimen. Esto es respecto a lo que recién habías manifestado, Ana. Y después el doctor Héctor Luis Alfonso Cablón dice, el supuesto del incumplimiento sostenido al derecho a la desconexión, ¿es causa suficiente para considerarse injuriado y despedido? Bueno, ahí es uno de los temas que yo los había invitado que reflexionemos, porque hay muchos colegas con los que estoy hablando que consideran que si la normativa propia lo dice, lo indica, que no, digamos, que no se puede incentivar justamente al no uso de este derecho a la desconexión, que específicamente lo está diciendo, que no se puede, está negándole la posibilidad al empleador de emitir comunicaciones, salvo en los casos de diferencia de sus horarios, y muchos dicen que es motivo suficiente para una injuria. En lo personal, en lo particular, yo considero que no. No me acuerdo quién lo había preguntado, yo considero que no. No me parece que por una comunicación. Ahora, sí. Es una comunicación un día, otra comunicación otro día, otra comunicación, sí. Bueno, Ana, ahí habrá que analizar. Lo que yo te voy a pedir es si podés sacar el power, porque hasta ahora salió la pantalla, como está solamente el hablante va a salir el power, sí. No vas a salir vos. Más que nada, si te ven que sos tan bonita, así todos vemos. a ver. Ya veo la sonrisa de Héctor, me encantó. Él es un caballero. No, estamos realmente... La verdad, gracias, te vamos a volver a convocar porque ahí dice primera parte, así que queremos la segunda parte, la tercera y la cuarta, así estamos más cancheros todos, porque es un momento de capacitarnos, como yo digo, ¿no? Cada vez veo más discriminación desde más chiquitos, hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cuántas diferencias vamos a encontrar lamentablemente en esto? Que para que podamos todos alcanzar el trabajo que queremos tener, para que nuestros clientes puedan desarrollarse de la mejor manera posible, va a ser difícil. Por ahí una prioridad es que todos tengamos Wi-Fi, como ayer estaban hablando también en otro curso,
que sea algo gratuito, porque realmente digo que es como que todos lo tendríamos que necesitar, y lo vemos en las escuelas, ¿no? Como algunos chicos pueden acceder y otros niños no. La verdad que es fundamental estudiar, es fundamentalmente importante para nuestro país, que nuestros niños estén bien educados. Ahí Cristina está levantando la mano. Sí, Cristina. André, me olvidé Sí, mi de amor. contestar, perdón, me olvidé de contestar con respecto al tema que habían planteado, no sé si era una pregunta o un comentario, pero con respecto al tema del acoso laboral, sí, nos pasa Sí. con el acoso laboral de manera presencial, es muy difícil probarlo, es una realidad, no nos olvidemos que también tenemos la inversión de la carga de la prueba ahí también, como una presunción, digamos, el empleador va a tener que demostrar que no hubo tal acoso. Obviamente que siempre vamos a tener que necesitar prueba, pero no nos olvidemos, el doctor Javier Barraza habla mucho de acoso laboral y muy bien lo indica también, que claramente es un fenómeno sigiloso, silencioso, en el que es muy difícil. Entonces los jueces tienen también que capacitarse para poder realmente no desechar cuando hay un caso de acoso laboral y se dan cuenta que tal vez no fue, digamos, no se pudo probar tal o cual situación, porque precisamente el acosador lo hace de la manera de que evitar que se conozca muchas veces. Entonces es realmente difícil, hay que ponerse en cabeza del trabajador. Totalmente, por eso celebro que hay varios acá miembros tanto del Poder Judicial de provincia, vi varios jueces amigos que tampoco los voy a estar deschavando a todos porque si no, no me van a entrar más. Tengo varios amigos ahí del Poder Judicial de provincia de Buenos Aires y Nación, así que no lo voy a estar nombrando porque a veces uno también quiere estar y escuchar, que es maravilloso esa postura, ¿no? Que tenemos, que somos amigos tanto de un lado como del otro, no somos enemigos, y así que eso es maravilloso. Tan necesario, totalmente. Me parece que yo había dicho que alguien había levantado la mano, me parece. Silvia, ¿puede ser? Cristina. Cristina, decime, Cristina. No, a mí no sé si habló la doctora, pero lo que pienso, ¿qué pasa si uno trabajando se corta la banda? Porque la banda de internet se va cortando, te deja sin internet, por ahí te deja 1 hora, 2, por ahí te deja 2 días. ¿Eso se contempla en la ley? ¿Estuvo? ¿Qué? Esto es, te pueden despedir, te pueden suspender, repercute en el trabajador. ¿Qué mirada se tiene respecto de esto o no? Porque por ahí no lo escuché y no lo vi. Gracias. Bueno, excelente pregunta, Cristina. La realidad es que esto no se reguló específicamente cuando hay una desconexión ajena al teletrabajador, pero sí vamos a tener que, por eso les dije al principio, recordar y utilizar los principios del derecho laboral y este principio de buena fe para que el teletrabajador, ni bien suceda esta situación, notifique al empleador de esta situación. Incluso sé que hay muchas empresas que están otorgando certificados que dicen que en tal día y en tal horario no dieron servicio, uno hace la denuncia también, entonces va a tener que poner a disposición del empleador también en aras del principio de buena fe, digamos, esta situación, esta denuncia a la empresa proveedora de energía eléctrica o de internet, de que no estuvo en ese momento con conexión para poder demostrar por el principio de buena fe, su disposición a trabajar y se vio impedido realmente en hacerlo. Me parece que va a pasar por ahí. No hay nada reglamentado, no hay nada específico en la normativa. Estas son algunas de las cuestiones que se le critican, pero es muy difícil realmente en una primera normativa abarcar todas las situaciones, incluso a posteriori. Siempre los hechos, ¿sí?, van a ir antes que el derecho y a partir de ahí se va a seguir seguramente reglamentando. Pero es algo que específicamente hoy no está, pero bueno, sí van a tener que, así como un certificado médico, bueno, un certificado de que no hay energía o un certificado de que no hay internet o lo que fuera. Excelente. Bueno, yo creo que muchos van a recurrir a este video porque realmente hay que verlo varias veces cuando uno no está todavía muy canchero. Y bueno, están todos pidiendo la segunda parte, y la tercera y la cuarta. Bueno, también tenemos ahí tenemos el video también justamente la nombró a la doctora Viviana Díaz, que ella ya estuvo en el Colegio de Abogados de San Martín, dio la charla. Y bueno, yo voy a pasar mi avisito parroquial, que tenemos la diplomatura, empezamos en agosto, la diplomatura de Derecho Individual, que justamente es todo el grupo del doctor Julio Grisolía, el doctor Birenbaum,
la doctora Cáceres, la doctora Díaz, bueno, y miles más que no les voy a decir porque tampoco, pobres, no los quiero nombrar porque me olvido de algunos. Así que, bueno, los esperamos también en la diplomatura, que empieza en agosto, y gracias, Ana, por todo lo que has dado, y bueno, y te esperamos. Gracias No a sé vos, si había alguien Andrea. más que quería. Gracias a vos, al colegio y a todos los colegas, como digo, que se toman este tiempito, en vez de hacer cualquier otra cosa, en estar capacitándose en este momento. Como bien vos dijiste, hoy en día los abogados tenemos que estar siempre capacitándonos para no quedarnos. Así que el teletrabajo es algo que hay realmente que capacitarse, hay que darle importancia porque es lo que viene y tenemos que estar a la altura para poder representar y asesorar tanto a teletrabajadores como a empresas en esta modalidad. Así que gracias a todos por estar, realmente un placer para mí y a disposición para cuando quieran una segunda parte, sin dudas. Y ahí todos te están felicitando y realmente hay momentos que hablas que uno se pierde cuando empieza a hablar de todos los tipos de apps que hay para poder, pero viste, uno está acostumbrado con el Zoom y ella empezó a nombrar como 10, 14, 15. No, eso es fabuloso. Bueno, Ana, gracias a todos y a todas por estar. Y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Gracias al Consejo, área académica. Gracias a Barbie y a Lautaro que están ahí ayudándonos. Gracias, Ana. Gracias a todos y a todas. Gracias.